¿En serio? Los gritos llevaban 47 minutos. Señor, tiene que controlar a su hijo, siseó una mujer con gafas de sol de marca desde el otro lado del pasillo. Quizás debería haber conducido usted, añadió su marido, sin molestarse en ocultar su disgusto. El vuelo 447 de Nueva York a Los Ángeles estaba a 10.670 metros de altura cuando el mundo de Evans Wilson, de 8 años, se convirtió en un caos. Sus alaridos resonaron en la cabina de primera clase como una alarma de incendios interminable. Los pasajeros se taparon los oídos. Un bebé en clase turista empezó a llorar. Los auxiliares de vuelo se quedaron paralizados. Su formación era inútil ante semejante tormenta sonora. Robert Wilson, el multimillonario empresario tecnológico, sujetaba los brazos de su hijo, que se agitaban, con la mayor delicadeza posible mientras Evans se retorcía en su asiento. El niño tenía la cara roja, las lágrimas le corrían por las mejillas y todo el cuerpo rígido por el pánico. El traje de Robert, de $5,000, estaba rasgado por el hombro. Las marcas de arañazos le recorrían la mejilla, pero el dolor físico no era nada comparado con la impotencia que le oprimía el pecho. Fue entonces cuando un chico negro y delgado, de unos 13 años, apareció en la sección de clase turista. Su ropa era claramente de segunda mano. Unos vaqueros con las rodillas remendadas, una camiseta descolorida de los Lakers que había visto tiempos mejores. Pasó junto a los auxiliares de vuelo que intentaron detenerlo, avanzando con silenciosa determinación hacia el caos. Sin decir palabra, el chico se sentó en el pasillo junto al asiento de Evans. No intentó tocarlo, no intentó hablar por encima de los gritos. Simplemente se sentó allí. Sacó un viejo teléfono móvil de tapa, de esos que ya nadie usaba, y empezó a reproducir una sencilla secuencia de pitidos. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Una y otra vez, los gritos de Evans se fueron apagando. Su cabeza giró ligeramente hacia el sonido. El chico siguió reproduciendo la secuencia, añadiendo un suave tarareo de fondo. No era una melodía, solo una nota constante que parecía envolver el pánico de Evans como una manta. En 90 segundos, el avión quedó en silencio, salvo por ese zumbido. Evans había dejado de gritar. Ahora se mecía, al ritmo de los pitidos, con la mirada fija en el teléfono del chico negro. Todos en el avión lo miraban, atónitos. Ese pobre chico del fondo había logrado lo que nadie más había podido. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, tenemos que retroceder al principio. 6 horas antes, Robert Wilson estaba en su ático de Manhattan intentando preparar a su hijo para el vuelo. Evans estaba sentado en el suelo, alineando su colección de 147 chapas de botellas en filas perfectas, cada una con su propio color. Cada chapa tenía que estar a exactamente 2,5 centímetros de distancia. Robert las había medido las suficientes veces como para saberlo. Evans, hijo, recuerda que hoy volamos a Los Ángeles para ver el océano. Evans no levantó la vista. Casi nunca lo hacía. Le costaba hablar. No, porque no pudiera, sino porque el mundo ya era demasiado ruidoso dentro de su cabeza. Cada luz fluorescente zumbaba, como un enjambre de abejas. Cada textura se sentía como papel de lija o baba. Cada sonido inesperado era un trueno. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. El teléfono de Robert vibró con un mensaje de su asistente. Coche listo. Vuelo en 2 horas. Es hora de irnos, amigo. La mano de Evans se congeló sobre una tapa de botella azul. Su respiración se aceleró. Robert conocía las señales. La crisis se estaba gestando como una tormenta en el horizonte. Lo sé, el cambio es difícil, pero recuerda, practicamos esto. Aeropuerto, avión, hotel. Tengo tus auriculares, tu manta con peso, tú. El grito de Evans rasgó el aire.
Agarró las tapas de botella y comenzó a lanzarlas. No a nadie, solo lejos de sus filas perfectas, lejos del orden que impedía que su mundo se desmoronara. No sabían que esta decisión lo cambiaría todo. Robert tomó la decisión que todo padre de un niño con necesidades especiales conoce. Cancelas todo y te quedas en la burbuja segura, o te arriesgas al mundo y esperas lo mejor. Su exesposa, Linda, se iba a volver a casar en Los Ángeles. Tenía la custodia un fin de semana sí y otro no. Si Robert no llevaba a Evans allí, perdería el derecho de visita. Tenemos que irnos. Amigo. Lo siento. Tomó a Evans en brazos, el niño seguía gritando, y se dirigió a la puerta. Espera, tengo que contarte algo crucial. Robert tenía todo el dinero del mundo. Había construido su empresa desde cero y la había vendido por $2.300 millones. Podía comprar cualquier cosa, solucionar cualquier problema con un cheque, excepto esto. Al autismo no le importaba su cuenta bancaria. No le importaba que hubiera contratado a los mejores terapeutas, probado todos los tratamientos, leído todos los libros. Evans era su hijo, y Robert no podía conectar con él. No como otros padres conectan con sus hijos. Su conexión era como una llamada telefónica con mala señal, a veces clara, la mayoría de las veces estática. El viaje al aeropuerto JFK fue una pesadilla. Evan gritó durante todo el trayecto mientras Marcus, el chofer de Robert, lo observaba con tristeza por el retrovisor. Ya habían pasado por esto antes. Tal vez deberíamos regresar, señor Wilson, sugirió Marcus con suavidad. No puedo. Los abogados de Linda ya están diciendo, no soy una madre apta si no me presento. En el aeropuerto, Robert cargó a Evan. A través del control de seguridad. Los gritos del niño atraían escaleras, susurros, juicios. Un agente de la TSA lo detuvo. Los apartó. ¿Está todo bien aquí? Es autista, explicó Robert, exhausto. Volar es difícil para él. El rostro del agente se suavizó ligeramente. Mi sobrino está dentro del espectro. Buena suerte. No tenían ni idea de que solo tenían 3 horas antes de que todo explotara. En la sala de primera clase, Evans finalmente se calmó. Encontró un rincón y comenzó a girar una montaña rusa, observando la luz reflejarse en su superficie. Robert se desplomó en una silla, ya agotado, y el vuelo ni siquiera había comenzado. Fue entonces cuando notó a la familia negra al otro lado de la sala. Una mujer con ojos cansados ayudaba a 3 niños con la tarea. El mayor, un chico de unos 13 años, le leía al menor. Su ropa estaba limpia pero gastada. Claramente viajaban a costa de otra persona. Tal vez una emergencia familiar, un funeral, algo que requería reunir hasta el último centavo. El niño levantó la vista y sorprendió a Robert mirándolo fijamente. En lugar de apartar la mirada, sonrió. No una sonrisa de lástima, sino algo más, tal vez comprensión. David, ayuda a tu hermana con las matemáticas, dijo su madre. David. Robert recordaría ese nombre más tarde. ¿Te imaginas lo diferentes que eran sus mundos? Robert en su sala VIP con aperitivos y bebidas ilimitadas. La familia de David compartiendo una sola bolsa de patatas fritas, haciendo que durara. Empezó el embarque. La primera clase fue la primera, por supuesto. Robert subió a Evans al avión. El niño empezó a quejarse al notar los olores y sonidos desconocidos. La azafata, Jennifer, sonrió con esa sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a bordo, señor Wilson. Avíseme si necesita algo. Lo que quería decir era, por favor, mantenga a su hijo tranquilo para que no moleste a los demás pasajeros de primera clase. Robert acomodó a Evans junto a la ventana, sacó su tableta, sus auriculares con cancelación de ruido y sus aperitivos favoritos. Durante 20 minutos, funcionó. Evans vio el mismo fragmento de la película de Pixar que había visto 1000 veces, el de los peces. 8 segundos de Nemo nadando en bucle. El avión despegó.
Evans. Se aferró a los reposabrazos, pero mantuvo la calma. Entonces sucedió. De hecho, permítame detenerme aquí porque este detalle es importante. El avión sufrió turbulencias. No turbulencias fuertes, solo un pequeño golpe. Para la mayoría de la gente, no fue nada. Para Evans, fue el fin del mundo. Su rutina se rompió. El avión no debía moverse así. Estaba mal. 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 El grito que salió de él fue primitivo. No era solo miedo o ira. Era todo su sistema nervioso colapsando. Todas las alarmas de su cerebro sonando a la vez. SHH. Amigo. Tranquilo. Robert intentó calmarlo, pero Evans no podía oírlo, no podía verlo. Estaba abrumado por la sensación. Una azafata se acercó. Señor, necesita algo. El brazo de Evans se extendió de golpe, derramando el café de Robert. Se esparció por el pasillo sobre el bolso Louis Vuitton de una mujer. Dios mío. ¿Sabe cuánto cuesta esto? Yo lo pago, dijo Robert con desesperación. Te compraré 10 nuevos. Por favor, solo. El dinero no lo arregla todo, espetó la mujer. Se equivocaba, pero también tenía razón. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Evans se desabrochó el cinturón de seguridad e intentó correr. ¿A dónde? No lo sabía. Lejos. Lejos de las malas sensaciones, de los malos sonidos, de todo lo malo. Robert lo atrapó, lo sujetó, y eso lo empeoró todo. Ahora Evans se sentía atrapado. Los gritos se intensificaron. Otros pasajeros comenzaron a grabar con sus teléfonos. Robert ya podía ver los titulares. Multimillonario no puede controlar a su hijo autista en pleno vuelo. Fue entonces cuando apareció David. El chico de la sala VIP subió desde clase turista como si fuera de allí. Su madre lo llamó. David, no. Vuelve aquí. Pero él siguió caminando. Miró a Robert, lo miró fijamente, y dijo en voz baja, ¿puedo intentarlo? ¿Hablas en serio? La mujer con la bolsa destrozada se rió. ¿Qué va a hacer un chico de coach? David la ignoró. Se sentó en el pasillo, sin intentar acercarse a Evans. Simplemente ocupando su espacio. Entonces sacó aquel viejo teléfono plegable, pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. Un pasajero se levantó, con el rostro enrojecido por la ira. Saquen a ese chico de aquí. No necesitamos dos problemas. Señor, por favor. Siéntese, dijo Jennifer, la azafata. No. Primero tenemos que lidiar con este mocoso gritón. Ahora un niño de atrás se cree un héroe. Pagué $8,000 por este billete. David. Ni siquiera levantó la vista. Empezó a imitar el patrón de pitidos. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. Sos en código Morse. Aunque probablemente no lo supiera. Los gritos de Evans se entrecortaron. Giró la cabeza. ¿Qué haces? Susurró Robert, dándole algo más en que concentrarse. David respondió en voz baja. Mi primo. Es autista. Los patrones ayudan. Los sonidos constantes ayudan. No intentar arreglarlo ayuda. El tarareo comenzó. Una nota. Firme como un faro en la tormenta de la mente de Evan. Evan dejó de agitarse. Su cuerpo aún temblaba, pero ahora escuchaba. Eso es, murmuró David. Estás bien. El avión. Vale. Es un terreno diferente. ¿No? Sigue siendo sólido. Sigue sosteniéndonos. Exactamente. 17 minutos después, sus vidas cambiarían para siempre. Evan se recostó lentamente en su asiento. Su respiración aún era agitada, pero estaba volviendo en sí. Saliendo de la espiral. Miró a David. Lo miró fijamente. Un contacto visual directo, algo que Evans nunca hacía. David sonrió. Hola, amigo. Un vuelo movido. Evans no habló, pero movió la mano, extendiéndola hacia el teléfono.
¿Quieres sostenerlo? David se lo ofreció sin dudarlo. Ese teléfono roto y anticuado que probablemente era su única conexión con el mundo. Evans lo tomó, sintiendo el peso, la textura. Pulsó un botón. Sonó. Casi sonrió. El avión estaba en completo silencio. 47 pasajeros observaron a ese pobre chico negro de clase económica hacer lo que ninguno de ellos pudo. Ver a Evans como una persona. No hay problema. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas. ¿Cómo lo hiciste? Escuché, dijo David simplemente. No sus gritos, sino lo que había debajo de ellos. No te está molestando. Lo estaba pasando mal. Lo que no sabían era que alguien lo estaba grabando todo. El video tuvo 47 millones de visitas en 24 horas. Un pobre adolescente negro calma al hijo autista de un multimillonario cuando nadie más podía. El titular estaba en todas partes. CNN, Fox, BBC, incluso canales de Japón y Brasil. Pero allí, en la zona de recogida de equipaje del aeropuerto de Los Ángeles, David no tenía ni idea de que era famoso. Su teléfono era demasiado viejo para acceder a Internet. Robert se le acercó con cuidado. Evans seguía aferrado al teléfono de David como si fuera su salvavidas. ¿Podemos hablar, por favor? La madre de David, Anita, lo abrazó. No queremos problemas. Ningún problema. Solo necesito agradecerle a su hijo y tal vez. Robert dudó. Tal vez pedirle ayuda. Lo que sucedió después todavía me pone la piel de gallina. Evan tiró de la camiseta de David. Por primera vez en 2 años, señaló algo que quería. No una cosa, sino una persona. Señaló a David, luego a sí mismo, y después hizo un círculo con el dedo. Juntos, David dijo en voz baja, creo que tu hijo está intentando decirte algo. El teléfono de Robert explotó. Con notificaciones. Su publicista, sus abogados, su exesposa, todos habían visto el video, pero él los ignoró a todos, concentrado en ese momento. ¿Dónde se hospedan? En Los Ángeles, preguntó Roberta a Anita. Ella parecía incómoda. En casa de mi hermana en Compton. Estamos aquí para el funeral de mi madre. Siento mucho tu pérdida, intervino David. La abuela tenía cáncer. No pudimos venir a verla al final. Una organización benéfica pagó estos vuelos a último momento. De hecho, permítanme hacer una pausa aquí, porque este detalle es importante. La organización benéfica que pagó sus vuelos era una de las de Robert. Él donaba millones. Anualmente, sin saber a quiénes ayudaba. El universo tenía una forma curiosa de conectar las cosas. Déjenme llevarlos, ofreció Robert. Es lo menos que puedo hacer. Podemos ir en autobús, comenzó Anita. Por favor, interrumpió Robert, sorprendiéndose a sí mismo por la desesperación en su voz. Mi hijo no ha estado tan tranquilo en meses. Solo quiero entender qué hizo su hijo. Durante el trayecto en la camioneta alquilada de Robert, David iba sentado atrás con Evans. No hablaba mucho, solo tarareaba de vez en cuando y reproducía melodías sencillas en su teléfono. Evans permanecía tranquilo, extendiendo la mano ocasionalmente para tocar la de David, luego retirándola y volviendo a extenderla. Está tartamudeando, le explicó David a Robert. Es su forma de regularse. ¿Ves cómo toca y retira la mano? Está comprobando si el mundo sigue estable. ¿Cómo sabes tanto sobre autismo? Preguntó Robert. David miró por la ventana. Mi primo Marcus es como Evans, pero sin dinero para ayuda. Lo he estado cuidando desde que tenía 7 años. Lo que no sabían era que esta decisión lo cambiaría todo. Cuando llegaron a Compton, el contraste era enorme. La camioneta de Robert parecía de otro planeta en las calles agrietadas. Pero lo que impactó a Robert no fue la pobreza, sino la comunidad. Los vecinos salieron a abrazar a Anita para darle el pésame. Los niños jugaban en la calle,
entre ellos un niño que se movía de forma diferente, aleteaba las manos y emitía sonidos en lugar de palabras. «Ese es Marcus», dijo David. Marcus corrió hacia David, sin mirarlo, pero se pegó a su costado, encontrando calma en el contacto, igual que Evans. Robert observó cómo David manejaba a ambos niños, a su primo y a Evans, con la misma paciencia. Sin forzar, sin intentar arreglar nada, simplemente estando presente. «¿Cuánta terapia ha recibido Marcus?», preguntó Robert. Anita rió con amargura. «¿Terapia? ¿Sabes cuánto cuesta la terapia para el autismo? La lista de espera para los servicios estatales es de 3 años». Robert sintió un vuelco en el pecho. Todo su dinero, todos los tratamientos de Evans. Y este chico de Compton entendía a su hijo mejor que cualquier especialista. «Espera, necesito contarte algo crucial». Esa noche, Robert tomó una decisión que sus abogados calificarían de descabellada. Prolongó su estancia en Los Ángeles y alquiló una casa cerca de la familia de David. Todos los días llevaba a Evans para que pasara tiempo con David y Marcus. Lo que vio cambió todo lo que creía saber sobre el autismo. David no utilizaba ninguna de las costosas técnicas que Robert había pagado. Ni terapia ABA, ni equipo especial. Simplemente existía junto a los chicos, entraba en su mundo en lugar de arrastrarlos al suyo. Cuando Evans alineó piedras en el patio trasero, David se sentó a su lado y alineó hojas. Cuando Marcus daba vueltas en círculos, David dijo que sentía que el mundo giraba. Eso lo hacía sentir centrado. Cuando Evans gritó porque un perro ladró, David no intentó detener el grito. Simplemente tarareó esa nota hasta que pasó la tormenta. «No estás intentando arreglarlos», dijo Robert una tarde, mientras observaba a Evans y Marcus jugar de maneras paralelas. «¿Por qué iba a arreglarlos? No están rotos. Sus cerebros simplemente funcionan de manera diferente». «¿Cómo?», pensó David por un momento. «Como el Windows de todos los demás y su Mac. Sistemas operativos diferentes, pero ambas computadoras funcionan bien». ¿Te imaginas cómo esa simple explicación destrozó todo el enfoque de Robert, pero luego Internet los encontró? No tenían idea de que solo tenían 3 horas antes de que la situación explotara. Un vecino reconoció a David del video del avión y publicó su dirección. En cuestión de horas, una camioneta de noticias rodeó la pequeña casa. Los reporteros tocaron las puertas. Los titulares se volvieron desagradables. Un multimillonario explota a una familia negra pobre para la cura del autismo. La desesperada jugada de padre rico, usar a un niño del gueto como terapeuta. ¿Inspiración o explotación? Anita estaba aterrorizada. «No podemos con esto. David, aléjate de ellos». Pero David miró a Evans, que se mecía en un rincón, abrumado por el caos exterior, y tomó una decisión. «Señor Wilson», dijo, «¿tiene algún lugar tranquilo?». Evans estaba a punto de pasar un mal rato. La suite de hotel de Robert se convirtió en su refugio. Mientras los reporteros acampaban en el vestíbulo, David creó un espacio tranquilo para Evans. Atenuó las luces, tarareó esa nota constante y simplemente se sentó. Evans se deshizo lentamente de su ataque de pánico. Lo que sucedió después todavía me acelera el corazón. Linda, la exesposa de Robert, llegó con sus abogados. «Expusiste a nuestro hijo al peligro, llevándolo a Compton, dejando que un niño cualquiera. Ese niño cualquiera ayudó a Evans más en 3 días que 3 años de terapia», replicó Robert. «Voy a solicitar la custodia completa. Esto es una locura». Evans, que nunca respondía a las discusiones, se levantó de repente. Caminó hacia David, le tomó la mano y luego hizo algo que nunca antes había hecho. Pronunció una sola palabra, clara como el agua. «Amigo». La habitación quedó en silencio. El abogado de Linda dejó caer la pluma. La propia Linda retrocedió tambaleándose. Robert cayó de rodillas. «¿Acaba de?», susurró Linda. «Amigo,
repitió Evans, dándole una palmadita en la mano a David. David sonrió suavemente. Oye, amigo. Yo también soy tu amigo. Pero fue entonces cuando descubrieron algo que les heló la sangre. Alguien había estado transmitiendo en vivo desde el hotel. El momento en que Evans habló se viralizó al instante, pero no todos los comentarios eran de celebración. Mezclados con la alegría, había palabras hirientes. Claro, el chico negro es un sirviente del chico blanco rico. El cliché del negro mágico en la vida real. ¿Por qué tiene que ser un chico pobre quien solucione los problemas de los ricos? David los leía en la computadora portátil de Robert, con el rostro impasible, aunque Robert notó que le temblaban ligeramente las manos. No lo entienden, dijo Robert. No eres un sirviente. Sé lo que soy, interrumpió David en voz baja. Soy alguien que ve a Evans. No su autismo, no el dinero de su padre. Solo a Evans. Y él me ve a mí. Eso es lo único que importa. Pero lo que dicen. Señor Wilson, llevo 13 años siendo negro en Estados Unidos. Sé lo que dice la gente, pero mire, señaló a Evans, que estaba atando cuidadosamente los cordones de los zapatos de David formando un patrón. No le importa mi color de piel. Le importa que me calle cuando necesita silencio. Esa es la única verdad que importa. De hecho, déjenme contarles lo que pasó. Después, porque lo cambió todo. Robert convocó una rueda de prensa. No fue idea de su publicista, sino suya. Se plantó frente a decenas de cámaras con David. A su lado. La madre de David había dado su permiso, comprendiendo que esto era más importante que ellos. Ahora, todos quieren saber qué hizo David en ese avión, empezó Robert. ¿Qué técnica? ¿Qué truco? ¿Qué magia usó? La respuesta. Los va a decepcionar. No hizo nada, y eso era justo lo que Evans necesitaba. Los periodistas parecían confundidos. David dio un paso al frente, con voz baja pero firme. Me siguen llamando héroe. No lo soy. Solo soy alguien que sabe lo que es no encajar en el mundo, ser demasiado o no suficiente. Evans lo sintió. En el avión. Lo reconocí. Pero, ¿cómo lo tranquilizaste?, insistió un periodista. No lo hice. Simplemente le di espacio. Para calmarse. Verán, todos intentaban que dejara de gritar, pero los gritos no eran el problema. Eran la solución. Era la única manera en que podía decir, ayúdenme. Solo escuché. Un reportero de CNN preguntó, ¿qué cree que esto dice sobre el tratamiento del autismo en Estados Unidos? David miró a Robert. Y luego a las cámaras. Quizás estamos dedicando demasiado tiempo a intentar que los niños autistas sean como nosotros en lugar de aprender a estar con ellos. En exactamente 17 minutos, David haría algo que cambiaría la defensa de los derechos de las personas con autismo. Para siempre. Robert recuperó el micrófono. He gastado $3 millones en tratamientos para el autismo. De Evans. 3 millones. Y un chico de 13 años de Compton que nunca ha tenido una sesión de terapia en su vida. La vida entendía a mi hijo mejor que cualquier experto. Porque David no veía un problema que resolver. Veía a una persona a la que conocer. ¿Y ahora qué?, preguntó un reportero. Robert miró a David, luego a Evans, que observaba desde un lado con Anita. Ahora lo cambiamos todo. David, cuéntales tu idea. David la había mencionado casualmente la noche anterior. Un sueño que tenía desde que diagnosticaron a Marcus. Un lugar donde los niños autistas pudieran ser ellos mismos sin ser juzgados ni corregidos. Donde las familias pobres pudieran acceder a lo que las familias ricas daban por sentado. Quiero crear espacios, dijo David, con la voz cada vez más firme. No hospitales ni centros de terapia. Solo espacios donde niños como Evans y mi primo puedan existir sin tener que fingir normalidad. Donde puedan gritar si lo necesitan, estimularse si quieren, guardar silencio si esa es su verdad.
Y voy a financiarlo, anunció Robert. Los centros David, uno en cada ciudad importante, gratuitos para quien los necesite. La sala se llenó de preguntas, pero David ya se había alejado del atril. Se sentó junto a Evans, quien inmediatamente se apoyó en él. No necesitaban palabras. Tenían algo más profundo, comprensión. Lo que sucedió después todavía me emociona hasta las lágrimas. 6 meses después, el primer centro David abrió sus puertas en Los Ángeles. No era lo que nadie esperaba. Nada de paredes blancas ni equipo médico. En cambio, había espacios acogedores y salas tranquilas, zonas para girar y mecerse, paredes contra las que apoyarse cuando el mundo parecía demasiado grande. David, ahora con 14 años, había diseñado cada detalle basándose en lo que había aprendido de Marcus y Evans. Esta sala, explicó a la multitud en la inauguración, es para cuando el sonido duele. Esta es para cuando necesitas moverte. Esta es para cuando necesitas esconderte. Los padres lloraban mientras sus hijos autistas exploraban libremente. Nadie les decía que se quedaran quietos, que guardaran silencio o que actuaran con normalidad. Pero el momento más hermoso llegó cuando Marcus y Evans se encontraron en la sala giratoria. 2 niños de mundos diferentes conectados por la forma en que funcionaban sus mentes. No jugaban juntos. Los niños autistas a menudo no lo hacen. Pero existían en el mismo espacio, cómodos en su diferencia compartida. Linda se acercó a Robert. Me equivoqué. Sobre David, sobre este enfoque, sobre todo. Todos nos equivocamos, admitió Robert. Pensábamos que Evans necesitaba ser corregido. Él solo necesitaba ser comprendido. ¿Se imaginan el impacto que esto tuvo? En un año, se habían abierto 17 centros David. David viajó a cada uno de ellos no como un experto, sino como un traductor entre 2 mundos. Se había convertido a los 14 años en uno de los defensores del autismo más reconocidos en Estados Unidos. Pero la fama tenía un precio. Algunos acusaban a Robert de explotar a David. Otros decían que David era un símbolo. La presión sobre un chico de Compton era inmensa. Le ofrecieron becas para escuelas prestigiosas, que David rechazó. Aprendí más de Marcus y Evans que cualquier escuela podría enseñarme, dijo. Una noche, David se sentó con Robert en la azotea del centro de Los Ángeles mirando las luces de la ciudad. Sabes que nunca van a ser normales, ¿verdad? Dijo David refiriéndose a Evans y Marcus. Ninguna cantidad de centros o comprensión los hará neurotípicos. Lo sé, dijo Robert. Ya no quiero que Evans sea normal. Quiero que sea feliz. ¿Lo es? Robert lo pensó. Evans seguía sin hablar mucho. Unas pocas palabras sueltas. Todavía se derrumbaba a veces. Todavía le costaba adaptarse a los cambios. Pero ahora sonreía. Buscaba abrazos. Tenía un amigo. Sí, dijo Robert. Es feliz. Entonces nos fue bien. Pero la verdadera prueba llegó un año después. Otro vuelo. Nueva York de nuevo a Los Ángeles. Robert estaba aterrorizado, pero Evans insistió en ir. David iba a recibir un premio por su labor de defensa de la juventud. El avión sufrió turbulencias. Esta vez, turbulencias fuertes. Evans empezó a mecerse, respirando con dificultad. El pasajero de al lado se apartó. Genial. Otra vez lo mismo. Pero entonces sucedió algo hermoso. Una azafata, distinta a la anterior, se arrodilló junto a Evans. Oye, amigo, las turbulencias son fuertes, ¿verdad? ¿Quieres saber un secreto? A mí también me asustan. No intentó detener su balanceo. No lo tocó. Simplemente estuvo a su lado, tal como David le había enseñado al mundo. Evans la miró, luego a su padre, y después por la ventana. Respiró hondo y dijo 2 palabras. Baile sencillo. Las turbulencias no eran más que baile sencillo. David le había enseñado eso.
El pasajero que se había quejado observó asombrado cómo Evans se calmaba usando las técnicas que David le había enseñado. No para ser normal, sino para sobrellevarlo. ¿Su hijo?, preguntó el hombre. Robert. Sí. Es increíble. Lo es. Siempre lo fue. Solo necesité que un chico de 13 años de Compton me ayudara a darme cuenta. Cuando aterrizaron, David estaba esperando en la puerta con Marcus. Evans corrió hacia ellos. Corrió de verdad, algo que nunca hacía en público. Los tres chicos se quedaron juntos, sin abrazarse porque a los niños autistas no les suele gustar eso, pero lo suficientemente cerca como para compartir espacio. Mira, dijo David señalando un televisor que mostraba las noticias. Hoy se inauguraron 3 centros David más. Houston, Chicago y Miami. Gracias a ti, dijo Robert. No, corrigió David. Gracias a ellos. Asintió con la cabeza hacia Evans y Marcus. Son los profesores a quienes acabo de traducir. Déjenme contarles cómo termina realmente esta historia. 5 años después, David dio una charla TED que batió récords de audiencia. Tenía 18 años y se dirigía a la universidad para estudiar neurociencia. No para curar el autismo, sino para comprenderlo mejor. Todos me preguntaban sobre aquel momento en el avión. Les contó a los asistentes qué técnica especial utilicé. La verdad es decepcionante y revolucionaria a la vez. No hice nada especial. Simplemente vi a un niño sufriendo y lo acompañé en su dolor. No intenté aliviar su dolor, ni solucionarlo, ni facilitarle las cosas a los demás. Simplemente fui testigo. Hizo una pausa, mirando a la cámara. Evans Wilson es mi mejor amigo. No porque lo salvara en un avión. No lo salvé. Nunca estuvo roto. Simplemente existía en un mundo que no estaba hecho para él. Lo único que hice fue mostrarle que no estaba solo en eso. La cámara enfocó a Evans entre el público, ahora con 13 años, con auriculares con cancelación de ruido, pero sonriendo, levantó un cartel que decía, David es igual a amigo. Los centros David han ayudado a miles de familias, continuó David. Pero no se trata de caridad ni de inspiración. Se trata de algo más simple y radical. La idea de que ser diferente no significa ser menos. Que el autismo no es algo que se deba curar, sino una forma diferente de experimentar el mundo. Miró directamente a Evans. Mi amigo me enseñó eso. El hijo de un multimillonario y un chico de Compton, unidos por algo más profundo que el dinero, la raza o la clase social, unidos por el simple hecho de verse con claridad. El público estalló en aplausos, pero David ya se marchaba del escenario. Se sentó junto a Evans, quien se apoyó en su hombro. Su forma de decir, te quiero, sin palabras. Robert, sentado al otro lado de Evans, pensó en aquel vuelo de hacía 5 años. Los gritos, el pánico, los juicios. Ahora su hijo estaba sentado en un auditorio abarrotado, tranquilo y presente, porque un chico negro y pobre de clase turista les había mostrado a todos lo que era la verdadera empatía. Gracias. Tú, susurró Robert a David. ¿Por qué? Por verme cuando nadie más lo hacía. David sonrió. Siempre valía la pena verlo. A veces solo se necesitan los ojos adecuados. El video de aquel vuelo original aún circula en Internet. Millones lo han visto, compartido y aprendido de él. Pero para David, Evans y Marcus, es solo el comienzo de su historia. 3 chicos que procesan el mundo de manera diferente, enseñándoles a todos que ser diferente no significa ser menos, sino simplemente ser diferente. Y a veces, las conexiones más profundas surgen de los actos más sencillos. Sentarse junto a alguien en su dolor, tararear una sola nota en medio de su caos y expresar con la presencia lo que las palabras jamás podrían. No está solo. Los centros David ahora existen en todos los estados. Espacios libres,
abiertos y sin prejuicios, donde los niños autistas pueden ser exactamente quienes son. Donde los padres aprenden que amar no significa arreglar. Donde la sabiduría de un niño de 13 años cambió la forma en que Estados Unidos ve el autismo. Pero para David, la verdadera victoria es más pequeña y más grande a la vez. Evans ahora puede volar sin miedo. Es Marcus encontrando amigos que se mueven como él. Es saber que en un vuelo terrible, en lugar de apartar la mirada del dolor ajeno, eligió sentarse a su lado. Y eso marcó la diferencia. Epílogo. Presente. David Williams, doctor en neurociencia, se encuentra en el nuevo Centro David de Detroit. Ahora tiene 23 años, pero su enfoque no ha cambiado. Observa a una niña autista dando vueltas en la sala sensorial, a su madre llorando de alivio al ver que nadie intenta detenerla. Evans Wilson, de 18 años y a punto de entrar en la escuela de arte, está sentado en la sala de silencio pintando. Todavía no habla mucho, quizá unas 50 palabras en total, pero sus cuadros se venden por miles. Todos los beneficios se destinan a los centros. Hacen videollamadas todas las semanas, no para hablar. A Evans no le gustan los teléfonos, sino para existir juntos en el espacio digital, como existieron juntos por primera vez en aquel avión. Dos personas que se encontraron en el caos y eligieron crear calma. ¿Estás bien?, pregunta David. Evans alza su pintura. Un avión con un corazón en la ventana. Sí, David sonríe. Yo también. Porque eso es la verdadera amistad. No arreglarnos mutuamente, sino acompañarnos. No forzar cambios, sino permitir el crecimiento. No hablar el mismo idioma, pero comprender el silencio entre las palabras. En algún lugar, otro niño autista está gritando en un avión. Pero ahora, tal vez en lugar de juzgar, alguien recuerde la sencilla verdad de David. No te están haciendo la vida imposible. La están pasando mal. Y quizás, solo quizás, alguien se siente a su lado. Así es como el mundo cambia. Un momento de empatía a la vez. Una persona que elige ver en lugar de arreglar. Un niño negro pobre de la economía demostrándoles a todos que la mayor riqueza no es el dinero, sino la comprensión. Cada centro David tiene la misma inscripción en la entrada. Palabras que David pronunció en ese avión hace 5 años. Él no está roto. Su cerebro simplemente funciona diferente. Debajo, en letras más pequeñas, diferente sistema operativo, la misma. Hermosa computadora. Y esa verdad, simple, profunda, revolucionaria, sigue cambiando vidas cada día. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete.